Y Yo aparte voy, de este error que ¿verdad? mencionas sobre la hoja que tuviste que despegar, Mucho, sí, ¿qué otros errores suelen cometer las personas que van a aplicar a una beca? ¿verdad? No tengo requisitos de experiencia laboral. Bueno, mientras postulas a la beca, busca experiencias laborales que te cumplan en lo que quieres trabajar. Yo, por ejemplo, ya tenía la visa, ya había ido a Estados Unidos, no te piden visa, pero ellos te apoyan para sacar la visa J1, que es la académica. ¿Qué le digo yo a la gente que cuide más allá de tu beca? Es no hacer comentarios negativos o destructivos contra otras personas, contra tus áreas de trabajo, contra tus colegas. Entonces también eso, postular a becas. Si no la ganas no significa que eres malo. Muchas veces es porque no estás en las prioridades estratégicas que ese cooperante está buscando. Buena gente, ¿qué tal? Estamos en otro episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, no solo porque nos va a permitir tener un beneficio, sino porque son oportunidades que nosotros vamos a lograr obtener en algún momento, y es el tema de las becas. En este episodio tenemos a una invitada que es Celeste, que es docente, es ingeniera y tiene un montón de títulos, tiene un No, no montón de tantos, estudios. no solo una maestría, una. Ah, solo una maestría. Sí, no. ¿Y qué tal, Celeste? ¿Cómo estamos? Gracias, no, yo no estudio por hobby, en verdad. Pero está bien para los que acumulan sus títulos. Sí, soy ingeniera industrial, me gradué en la Nacional, 2003-2008. Luego cursé una maestría en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile, del 2011 al 2012. Y luego en el 2018 fui por un mes, enero de 2018, a India, al International Management Institute en New Delhi, para una certificación en gestión estratégica. El curso fue en inglés. Y al hablar de beca en específico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué te pagan por ¿Qué te estudiar? pagan por estudiar? Sí, qué rico. ¿Es una oportunidad más gratuita? Sí, hay un concepto económico y hay conceptos de qué es una beca, pero yo siempre lo he resumido así, te pagan por estudiar. Hay medias becas, hay becas completas. En el caso tuyo, ¿fueron becas completas? Fueron becas completas, tanto en Chile como en India, y ahorita en Estados Unidos, que estuve 2 meses en Boston, Massachusetts, bueno, un mes ahí, y luego las siguientes 2, 3 semanas fui a Nueva York y bueno, a Amherst en Boston, en parte del estado de Massachusetts, y fui a Nueva York y a Washington. ¿Existen becas deportivas, de investigación? En el caso tuyo, ¿en qué categoría entraría? Mira, para la maestría son becas académicas. Acá. Para el caso de India, que creo que está la convocatoria abierta, y Tech India, era un tema de habilidades técnicas profesionales. Y en el caso ahorita como docente universitaria para Estados Unidos, sí era una beca, sí académica, pero era más que todo un intercambio de conocimientos y de experiencias. Dentro de las regiones o países, ¿cuáles son los que más ofrecen oportunidades de becas? Que ofrecen, bueno, la Embajada de Estados Unidos realmente tiene un listado de oportunidades de becas que muchas veces no conocemos o no nos ponemos a trabajar en los requisitos, ¿verdad? Las más conocidas son las becas Fulbright, está la beca SUSI, no me sé exactamente los otros, el YLA, aquí en Santa Rosa de Copán hay alguien también becaria. Y hay otros, por ejemplo, hay becas para líderes de comunidades, para líderes de ONGs o gente que trabaja más en temas de implementación con las ONGs, para emprendedores también. Por ejemplo, también en Santa Rosa de Copán, y no lo había mencionado, estoy con AWE, que es la Academia de Mujeres Emprendedoras, sus siglas en inglés, que también es un programa de alumni de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué papel juegan los gobiernos en este caso? La parte educativa, la academia, la universidad, obviamente es lo principal en el caso tuyo, porque también sos docente, pero los gobiernos en sí, porque muchas veces podemos ver que hay becas que tienen esa relación con la política, o que si no sos familiar de algún político tal vez no te la dan. No sé si es en el caso tuyo, ¿cómo fue? Pues fíjate que toda mi familia, creo que soy la única que ha trabajado en el sector público, gobierno. No es mi caso,
No, en los programas que yo he aplicado realmente no lo deciden en Honduras. Creo que ese es algo bien estratégico. ¿Es más por habilidades, por experiencia? En el caso de la beca SUSI lo decide el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene sede en Washington. Tuvimos sesión con ellos, incluso estuve en el Capitolio, en una oficina de uno de los diputados. Entonces tuve el privilegio de entrar a muchos lugares muy exclusivos y casi imposibles de entrar si no eres becario, ¿verdad? O si no eres parte de este programa. Entonces, en este caso, pues fui elegida así. Cuando gané la beca de Chile, fuimos 3 ingenieros. Fue 2 de agronomía, que ellos continuaron sus estudios, tienen sus doctorados en Brasil y están en Honduras. Y en el caso de India, pues yo apliqué como empleada de la Universidad Nacional. Y para todo esto, creo que la relación con tu área de trabajo es muy importante, ¿verdad? Creo que es un llamado también a los jefes, a los compañeros de trabajo. Por las referencias personales. Laborales también, y que no sean un impedimento o una piedra de tropiezo. Yo, NAM, no quiero ser una piedra de tropiezo para mis estudiantes, todo lo contrario. Ni para gente que trabaja conmigo. Entonces creo que eso es importante que ellos te puedan recomendar. Cuando hablamos de una beca completa, nos referimos a qué beneficios. Mira, por ejemplo, en la beca SUSI, que es la que más... Bueno, darte un ejemplo. Beca Chile no te pagan el pasaje. Pero yo siempre doy el tip que cuando compren el pasaje, presenten la visa estudiantil, porque vas con visa estudiantil, y pidas un porcentaje. Al momento de aplicar a una beca, influye mucho si no tienes visa, pero como estás aplicando a una beca estudiantil, ¿existe más posibilidades de que te den una visa americana? En Estados Unidos, mira, en mi experiencia yo tengo una visa B1, que es de turista, ya había ido a Estados Unidos, pero siempre tuve que sacar la visa J1. Entonces, cuando me dijeron, mira, has ganado la beca y tienes que presentarte tal fecha en Tegucigalpa para ir a tramitar tu visa J1, yo dije, no, pero yo ya tengo visa. No, pero no es lo mismo porque el rol que vas a ir a hacer allá es diferente. Y ves también lo que implica. Y si te cuento el detalle, yo fui un día y al siguiente día ya tenía la visa J1. Entonces, por ejemplo, yo fui con nosotros becarios de universidades, la mayoría de los estudiantes universitarios y que no han salido de Honduras, casi ninguno, que nunca ha ido a Estados Unidos, y yo les decía, a ver, pero realmente para la visa B1 el proceso no es así, ¿verdad? Porque te puedes confundir. Sí, porque está la de estudiante y la de Hay turista. muchos tipos de visa en Estados Unidos, para hacer negocios, para estudiar, para trabajar en un programa específico. Aún teniéndola, tenía que tramitar la visa de estudiante. Y en ese caso, hablando de los estudios que has obtenido, ¿cuáles podrías describir dentro de las 3 oportunidades? Son bastantes, ¿va? ¿Pero cuál? La de Chile, ¿qué es lo que estudiaste? Estudié una maestría en gestión y políticas públicas. ¿Qué me gusta del programa? Que tiene una columna vertebral que depende de ingeniería, muy fuerte en economía, pero que tú puedes seleccionar, armar tu posgrado, tu maestría. Entonces yo pude cursar clases que tienen que ver con gestión, pero que dependían de otras facultades. Por ejemplo, y obviamente cuando ves quién es el docente, con más razón, ¿verdad? Porque... Por ejemplo, llevé macroeconomía con el vicepresidente del Banco Central de Chile en aquel momento. Llevé anticorrupción, voy a decir el nombre así nomás, anticorrupción, con el que fue fiscal de los derechos humanos de Chile en tiempos de dictadura, José Pepe Salaquet. Entonces, creo que matriculé esa clase por él, ¿verdad? Por conocerlo, por conocerlo aprender. a él, porque sí, era otro lenguaje, el lenguaje del derecho, de las leyes. Hasta el código de vestuario era muy diferente, ¿verdad? Entonces creo que esa es una oportunidad de que puedas armar tu posgrado según lo que a ti te interese. Que creo que en Honduras todavía, un tema de oferta y demanda, todavía no llegamos a eso. ¿Y otro estudio que has sacado en la de Estados Unidos? En la de Estados Unidos realmente SUSI significa en español, es una beca para estudios de las instituciones de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo llevé clases como que vas a la universidad, presentábamos productos como el podcast, el blog, de un tema que quisieras. Raras veces podemos elegir algo, si te has fijado en el sistema educativo tradicional, a veces es lo que nos impone el profesor. Lo que está disponible. Sí, lo que está disponible. Bueno, lo que hay, no, entonces aquí era como podías elegir.
Entonces nuestro podcast era de agricultura climáticamente inteligente en inglés con gente de diferentes países a partir de un paper. O sea, tenías que leer un paper, analizar, dar tus opiniones basado en datos, en hechos, ¿verdad? No es solo, es que yo creo que, como muchas veces se da aquí, Sin y se argumento. cataloga a la gente como académico por eso. No, a ver. O porque digo palabras difíciles, no, depende de tu público. Entonces, en el caso de Susi también tuve la experiencia de conocer a gente, a docentes que están trabajando en tesis o están trabajando en sitios muy estratégicos. Te contaba ir a la Reserva Federal, que es el único país que no tiene un banco central, pero esas son sus funciones, la Reserva Federal, y ver cómo es muy independiente de la parte de las decisiones de políticas del país. O sea, su política económica ya está estructurada de cierta forma que no va a variar si gana o no un presidente, ¿verdad? Entonces ves eso, instituciones, cómo funcionan las universidades también, universidades que les interesa que vengan estudiantes internacionales, otras que no mucho, cómo funciona el sector privado. Creo que eso es lo interesante. Y hablábamos también de los lugares a los que las becas están disponibles. En el caso de la India, que fue la beca que vos aplicaste, ¿cómo fue tu experiencia en este caso? No solo por la parte cultural que hablábamos de ir a visitar este país, sino también por el conocimiento y la experiencia en campo que se realizó. También la parte académica, ¿cómo fue? Mira, fíjate que yo no sé, yo creo que tengo una suerte para escoger programas un poco programas intensos. Por ejemplo, cuando yo estuve en Chile, conocí gente que estudiaba maestrías donde iba cada 15 días o cada semana, o un día sí, un día no, y yo no, era como ir a la escuela, de las 8 de la mañana hasta las 6, y yo decía, pucha, o sea, ¿por qué? Todo el día. En India pasó lo mismo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál fue lo estratégico en India? Habíamos gente de diferentes países, pero nos llevábamos muy bien los 4 latinos para liderar algunos espacios. Por ejemplo, nos identificamos, un colega chileno, el mundo es tan así que ahora mi compañero chileno está estudiando la maestría que yo estudié en Chile hace 10 años, hace 12 años. Entonces, él, el de México, el de Panamá, nos sentamos para planificar. Ok, si nosotros queremos conocer cómo realmente funciona allá afuera en India, ¿verdad? Porque la universidad, en ese caso, programaba visitas solo los fines de semana, como al Taj Mahal, que se lo agradezco mucho, y a otros sitios, pero fuera de eso a instituciones no, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿qué hacíamos? Una planificación para qué lugares queríamos visitar. Visité cualquier cantidad de templos, o sea, es increíble. Visité cualquier cantidad de lugares, o sea, no dormí prácticamente en un mes. Yo regresé directamente a dormir. Yo creo que eso es importante, que también te interese conocer. Es como cuando vienes a Santa Rosa, a mí me incomoda un poco cuando la gente va a un lugar y no sale, está bien, no sale de su entorno, pero depende en qué estás trabajando, es para ver cómo funciona. Entonces en Estados Unidos igual. Fuimos a ver, no solo fuimos a las instituciones tradicionales, por ejemplo, fuimos al puerto de New Bedford, que es el puerto marítimo más importante de Estados Unidos, y platicamos con una organización comunitaria para ver toda la parte de cohesión comunitaria, cohesión social. Fuimos a la oficina del Estado para el tema de Blue Economy, economía azul, que es todo lo de océanos. Fuimos al sector privado para ver cómo funciona todo esto, cómo fabricaban las partes de los barcos y wow, ¿verdad? Esta forma tiene que ser como el de las ballenas para el tema del oleaje, toda la ingeniería ahí. Y también platicamos con la gente, o sea, en el mero puerto, con los que pescan. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Y qué recursos puede recomendar para que los estudiantes o las personas, en este caso son becas únicamente para docentes, ¿verdad? La beca SUSI sí tiene para docentes universitarios, para docentes de educación media o staff administrativo y para estudiantes universitarios. Para estudiantes universitarios son 7 cupos. Bueno, no sé si son siempre 7, pero en 2024 fueron 7 personas. Dos estudiantes mujeres fueron a Arizona principalmente por el tema de mujeres afroindígenas lencas. Y que fue un estudiante de acá, ¿verdad? Y el año pasado también fue un estudiante de acá, pero para el otro grupo, que ellos fueron a Amherst, en Boston siempre.
No, en Massachusetts, perdón, siempre. En el caso de ellos es para liderazgo juvenil y participación ciudadana. Y sobre la disponibilidad de estas becas, ¿cada cuánto están? Cada año. Cada año. La beca SUSI cada año. Por ejemplo, yo la vi el año pasado casi al cierre de la convocatoria, en diciembre. Ahorita que yo ya soy una becaria, que estamos promoviendo, que fui a la embajada, cuando regresé, veo que está abierta la convocatoria y cierra el 8 de diciembre. Y una vez en 3 es más fácil poder aplicar a otras, pero en el caso tuyo, si te salen otras oportunidades, ¿vas a poder seguir aplicando o ya no? Para beca SUSI ya no, para beca India solo se puede aplicar una vez. Para beca Chile puedes seguir aplicando, pero beca Chile pone un límite de edad. No sé si ya lo pasé o no. Pero no me interesa estudiar otra cosa en Chile, por ejemplo. Me interesa regresar para ver a mis amigos, pero no para estudiar otra cosa. En Estados Unidos sí me interesaría. Hay otras becas, está beca Fulbright. También hay otras becas para emprendedores. Bueno, en la que yo estoy de agua es para emprendedores, pero aquí en Honduras. Ya la oportunidad de salir del país sería genial, porque también hay el YLA, YLA, es para emprendedores donde tienen una experiencia en conocer otros empresarios con negocios similares a los de ellos, pero que están en Estados Unidos. Entonces, eso es genial. Bueno, ahora lo más interesante, ¿cómo aplicar a una beca? A una beca específicamente internacional, se podría decir. ¿Cuáles son los principales requisitos para aplicar? Podría decirte que es cíclico, yo podría decirte que, por ejemplo, las becas Chile abren convocatoria y cierran casi siempre en la misma época del año. Entonces, si tú te pones, por ejemplo, a estudiar en un año apertura y cierre de convocatorias de becas, te vas a dar cuenta que cada año es más o menos los mismos tiempos. Entonces, por eso tengo que primero escoger qué quieres estudiar, qué país, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, antes del golpe de Estado, yo había aplicado a becas OEA. Y beca OEA te dice, bueno, allá es diferente, primero te ganas la beca y luego la admisión de la universidad. En beca Chile fue primero la admisión y después la beca, ¿verdad? Entonces con OEA, por ejemplo, ellos te dan cinco espacios donde tú puedes escribir qué maestría y qué universidad quieres estudiar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como ingeniero industrial, hay gente que pone, quiero una maestría en finanzas en Chile, una maestría en ambiente en Venezuela, un ejemplo, una maestría en logística en Panamá y una maestría en otra cosa. O sea, entonces no sabes qué querés. Y eso es obvio. Recordá que al otro lado hay una terna de gente muy inteligente. Entonces dice, bueno, esta persona lo que quiere es irse. Y es necesario tener claro qué es lo que uno quiere estudiar y a qué quiere aplicar también, porque muchas personas, como lo decís, tal vez no tienen una idea clara, quieren ir a conocer otro país, pero en realidad no saben específicamente a qué aplicar, o si aparece alguna ahí, le aplican solo porque apareció. Lo que sea, ajá, lo que sea. Es como, bueno, ¿verdad? Sí, también eso, y también ver en qué consiste el programa. Por ejemplo, en el caso de becas SUSI, por ejemplo, los requisitos eran, bueno, es cíclico también. Ahorita está abierta la convocatoria para catedráticos universitarios, cierra el 8 de diciembre. Y luego yo recordé que el año pasado yo apliqué como para el 12 de diciembre. Dije, yo, es cierto, yo apliqué en esta época del año. Y leer todos los requisitos. Mira, si tú aplicas una entrevista de trabajo, yo no te diría tenés que cumplir todos los requisitos. No, puedes obviarte. Yo he estado en trabajos donde los cumplía todos, excepto conducir, y aprendí a conducir, ¿verdad? 4x4 mecánico y cambiar llanta y todas esas cosas tradicionales masculinas. Entonces, no sé inglés, bueno, voy a aprender inglés. Pero en el caso de la beca sí tienes que ver qué requisitos no tiene y cómo presentarlos. Por ejemplo, un amigo me decía, Celeste, ok, hay alguien que quiere aplicar a beca y dice publicaciones y no tienes un paper. No, sí, pero por ejemplo, eso que tú haces, un podcast. Nosotros hicimos podcast en la beca SUSI. Entonces yo tengo un podcast que está en Spotify con mi equipo de trabajo, o sea, con nuestros compañeros, está en inglés y es de agricultura climáticamente inteligente. Entonces, eso es una producción y eso lo puedes sacar como algo positivo dentro de tu beca. Un blog académico, profesional o de opinión basada en datos, por ejemplo. A eso me refiero, que no es forzosamente que tengas que tener una tesis indexada en no sé dónde o
ojalá, ¿verdad? Si fuera, pero en el caso que no lo tuviera. Pero los requisitos suelen variar muchas veces dependiendo el grado que se va a estudiar o la beca que se va a aplicar. Sí, por ejemplo, con becas UCI universitarios, docentes universitarios, que en mi caso tienes que saber inglés, pero no tuve que hacer un examen TOEFL, por ejemplo, sino que la embajada hace sus evaluaciones. Con becas India fui a la Academia Europea para hacer un examen de inglés y ver qué nivel estaba, porque también para becas India hay programas que te exigen diferentes niveles de inglés, desde el básico, desde el intermedio y avanzado. Entonces, por eso es importante realmente que te sentes a leer, como cuando tenés que pasar una clase sí o sí. Sí. Y por ejemplo, para becas para estudiantes universitarios no se les exige la lectura, pero sí es muy importante mostrar las habilidades de liderazgo. Ah, excelente. Por ejemplo, gente que está de voluntaria, gente que es voluntaria en cualquier cosa, desde patronatos, juntas de agua. Es que yo no tengo tiempo, típico. Yo no tengo tiempo para ser voluntario. Bueno, yo he tenido estudiantes que son voluntarios en sus iglesias para dar cursos de cristiandad, para celebraciones y ya se visten como payasitos. O sea, hay diferentes Se puede formas. decir de que el voluntariado es sumamente importante. Sí. No solo para el currículo, y no solo es de también... ahorita, no solo es de ahorita, porque la gente, yo escucho cuando dice, ay, ahora es tan importante. No, es de hace rato. En mi experiencia de becas UCI, nosotros tuvimos una experiencia de voluntariado. Cuando yo fui al lugar donde hacíamos el voluntariado, porque fue por grupo, fui con otros colegas de otros países que no habían hecho ese tipo de voluntariado. Para mí era como, ay, lo mismo que vengo haciendo en los programas de campo. O sea, es más, preparamos comida. Y te cuento, las chicas eran hispanas también, entonces hasta el mismo tipo de música, ¡ey! ¿Verdad? Y mi equipo era alguien de Europa y alguien de África, entonces de la parte de árabe, por así decirlo, este país. Entonces ellos nunca habían pelado plátano verde y hacer tostones, es como, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces yo sí. Entonces, también es importante no solo el tema de sacar un curso universitario, ser licenciado, ingeniero de algo, o soy médico, ¿verdad? Sino que de qué forma tú le devuelves a la comunidad lo bueno que has recibido aparte y los requisitos probablemente pueden ser engorrosos, pueden ser más fáciles, porque ahorita acabamos de hablar de algunos, pero muchas veces la gente se puede desanimar cuando mira aquel montón de requisitos o aquel montón de papeles o un montón de trámites que hay que hacer. Sí vale la pena, obviamente, porque cuando algo se busca, se consigue. Pero muchas veces también existe esa frustración en personas que tal vez están aplicando a una y puede parecer que nunca terminan porque son trámites engorrosos probablemente. Pero no es si en el caso de esta beca tuvo mucho que ver. Mira, te voy a decir algo. Cuando yo puse la beca Chile, pasé por esos bajones de no ganar una beca por múltiples razones, hasta por el tema del golpe de Estado. Y tú dices, ¿pero por qué? Sentís que te morís, pero no te morís. Entonces sí hay que tener bien claro, creo que hay que hacer bastante metódico, ordenado, planificador en sacar cuáles son los requisitos y cómo obtenerlos, ¿verdad? Porque para poner pretextos y excusas con los documentos, por ejemplo, si tú ahorita me dices, Celeste, mira, hay una oportunidad de trabajo, ¿para qué hacer todo esto? Yo lo hago, a ver, ¿qué más? ¿Verdad? Si me interesa, lo hago. Si no, yo te dice, no, ¿sabes qué? No le doy a eso. Requisitos engorrosos, dame un ejemplo de requisito engorroso. Un trámite que tengas que ir a sacar un papel a una entidad, no sé, vaya, una constancia, qué sé yo, estudiantil, un ejemplo. Tal vez no específicamente eso, pero una constancia que te tiene que dar el director de algún centro. Porque probablemente existe la posibilidad de que se dé, ¿verdad? Pero no sería el caso. Y después de hacer ese trámite, tener que ir a sacar una firma de no sé qué a otra institución. Entonces eso también lleva su tiempo y como tú sabes que hay una fecha límite también para aplicar, entonces es como llevar el tiempo contado muchas veces, ¿va? Exacto, te voy a poner un ejemplo. Alguien me decía, Celeste, tienes que autenticar tu título. Sí, por supuesto. Ahora, tip número 1, porque yo cometí ese error, he cometido muchos errores. Entonces creo que ya soy asesora, ¿verdad? En temas de becas.
Es que cuando tú vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, yo me gradué de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional en Tegucigalpa, yo ya lo tengo acreditado en el sistema de educación superior, ¿verdad? Porque la UNA rector el sistema. Si te grabaste en una universidad privada, tienes que hacer el trámite de la UNA. Ok, yo regresé de Chile y tuve que llevar el diploma de Chile y con todos los documentos. Ok, esos trámites ocurren en todos lados. Sacar una constancia de estudios es en todos lados, hasta en Harvard. Okay. Sí. Entonces, lo tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasó? La primera vez que yo fui a Relaciones Exteriores para que el título de la UNA le pusieran un sello y le engraparon una hoja. Yo zafé la hoja sin saber que eso debe quedar ahí de por vida. Por eso hay un meme por ahí que dice, somos la generación que nunca marcó el cartón. Que nunca porque tenés que desenmarcarlo si vas a ir a estudiar afuera del país. Cuando yo regresé de Chile igual, agarré mi cartón, no, sí tengo muchos amigos, conozco mucha gente, pero saben que no los voy a molestar por estas cosas, ¿verdad? Cuando alguien me dice, ¿conoces a alguien que es ministro, viceministro? Sí, pero yo no lo voy a molestar por esto, perdón. Es más probable que me consulte Celeste de un buen hotel en Santa Rosa de Copán y yo digo, wow. Pero ¿verdad? Suele suceder, ¿va? En ese caso. No necesité ese tipo de ayuda para tramitar estos procesos. Dejo que fluya el proceso. Pero entonces me dice alguien, ay, pero es que es muy engorroso ir a la Universidad Nacional. Entonces le digo, ¿qué es lo engorroso, Leo? Que tengas que trasladarte, sí, que tengas que hacer un trámite, pero lo haces, Leo. Si yo te digo, te ganaste 11 millones en la loto, tú vas. Y aparte de este error que mencionas sobre la hoja que tuviste que despegar, mucho, sí. ¿Qué otros errores suelen cometer las personas que van a aplicar a una beca? No leer bien la convocatoria. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo Zooms y la gente te pregunta cosas que están ahí, tal cual, lo obvio. Entonces, creo que otro error, creo yo, y no me refiero a papeles, sino no preguntarle o no escuchar a gente que ya tuvo la experiencia, ¿verdad? Para aprender de eso. No es para desanimarte o animarte, sino aprender. Por ejemplo, en el tema, cuando yo fui a India, había gente, empleados de la Universidad Nacional, todavía hace poco, yo le decía a alguien, mira, no me estás preguntando, pero no es que vayas a pagar un TOEFL, que además del pago, que es bastante alto, es programado y planificado. Consulta bien si un examen en una academia de inglés te es útil para presentarlo, ¿verdad? O, por ejemplo, ahora hacen un link donde tú haces un examen online y ellos obtienen resultados. Hasta los call centers hacen eso. Entonces, no autodescartarte. O sea, hay gente que ni ha postulado y ya está descartada, ¿verdad? Sí. En temas de documentos también, si te toca traducir, buscar un traductor oficial. Yo, aunque sepa inglés, no soy una persona oficial para traducir los papeles. En cuanto a no ganarse la beca, yo hay becas, como te decía, que no la gané a la primera vez. Entonces, sentía que... por un momento dije, bueno, esta va a ser la última vez que voy a postular porque necesito seguir con mi vida. Yo de manera personal, yo sé que es una entrevista muy profesional, pero de manera personal estaba tan enfocada a irme a salir de otro país, desde el país y estudiar allá, no sé, que no miraba ni siquiera posibilidades de relación personal con alguien. Y ya encontré, por así decirlo, a mi esposo hace 5 años, justo lo que tengo de no viajar. Sí, o sea, ni siquiera miraba posibilidad de relaciones personales o de enganchar o de compromiso. No, porque para mi forma de pensar, que es muy diferente a mis compañeras de la beca SUSI, que te dije de otros países, eso no quería que eso afectara mi decisión si me voy o no me voy, ¿verdad? He conocido gente que se gana la beca y me dice, y cada quien se respeta la decisión. Es que no sé porque acabo de conocer a este muchacho y yo, o sea, si me preguntas a mí, yo déjalo. O sea, yo ahorita no, ¿me entiendes? Ahora, si ahorita me preguntaran, Celeste, ¿te irías 4 años sin tu familia? No, mejor me quedo, porque tengo una hija, tengo un esposo. Pero también he conocido gente que me dice, no tengo requisitos de idioma, puedes aprenderlos. ¿Verdad? No tengo requisitos de experiencia laboral. Bueno, mientras postulas a la beca, busca experiencias laborales que te cumplan en lo que quieres trabajar, ¿verdad? Porque trabajar de lo que sea por necesidad, yo también he tomado esas decisiones, lo aceptamos, pero no nutren tu currículum.
Y dentro de las 3 becas que has aplicado, que está de la India y 2 de Estados Unidos, ¿va? No, la de Chile, Estados La de Unidos. Chile, Estados Sí. Unidos y India. ¿Cuál ha sido la más duradera o todas tienen el mismo tiempo de poderse preparar? Todas duran lo mismo. No, mira, la de la maestría, la mía duró 19 meses, tuve 20. Después era como que no me quería venir. Pero la de maestría fue en Chile. Fue en Chile, en Ajá. Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, donde era el líder estudiantil, el actual presidente Boric. ¡Wow! Entonces sí, fue interesante, te lo digo de la forma me gusta mucho, obviamente, la economía, la política económica. Fue muy interesante, siempre siento, y es bueno buscarle esa parte estratégica y positiva. También siento que fui en un muy buen momento de Chile porque vi el tema de la manifestación social, o sea, ¿por qué se estaban manifestando los estudiantes? Tuve la oportunidad de recibir clases de gente, el fiscal de los derechos humanos en tiempos de dictadura, o sea, por eso metí la clase con él, ¿me entiendes? No porque yo soy ingeniera y era una clase de anticorrupción, probidad y transparencia, que era en la Facultad de Derecho. Algo que me gustó de mi maestría, que no tienen tal vez los posgrados en Honduras, porque también es un tema de oferta y demanda, es que yo escogí una maestría que dependía de ingeniería industrial, facultad de ciencias físicas, matemáticas, pero podía tomar asignaturas de otras facultades. Sí, ONAM, yo tenía 24 años, al principio yo lo hacía como para conocer a otra gente, hombres, mujeres, lo que sea. Yo decía, ay, si vamos a la Facultad de Ciencias Sociales, porque allá no es como ciudad universitaria en Tegucigalpa o como el centro regional en Santa Rosa, que tienes edificios y gente de diferentes carreras. No, en ingeniería solo tenés ingenieros, entonces era como, ay, qué aburrido. Ok, al principio lo tomé como para conocer otros campus, otra gente, y luego me gustó porque puedes ver las cosas desde otra perspectiva, aprender otro lenguaje. Por ejemplo, me dio clases el fiscal de la libre competencia en aquel momento en Chile. Nos contó casos que ellos estaban abordando en ese momento. Ahorita que fui al MIT, el profesor que nos dio la exposición era un señor de mucha trayectoria, de mucha edad, pero nos puso los casos de principalmente, o sea, exactamente eso, de libre competencia en los países de América. Estaba Chile y yo dije, hey, yo eso lo vi, es más, yo viví cuando sucedió eso y me dio clase este fiscal, entonces sentí que pude conectar, ¿verdad? Creo que eso es lo importante de leer, de estudiar, pero que no te quedes en los libros, en los cuadernos o en la oficina, que está bien, cada quien, todo el mundo es importante, pero que puedas entender cómo funcionan los países. Yo pude haber ido a Boston y ir a la universidad, regresar a mi cuarto, ¿verdad? Vivimos como universitarios y punto. Pero ¿cuál es el objetivo de SUSI? Y eso es lo que significa la beca SUSI. SUSI significa en español una beca para estudios universitarios de las instituciones de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? O sea, cómo ver que Estados Unidos es un país democrático, pero solo tiene 2 partidos políticos. Esa es como su deuda pendiente y no han tenido una presidenta mujer. Y nosotros sí. Pero no podemos llegar solo a indicadores de, bueno, ya tuvimos una presidenta, ya vino fulano. No, es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ya que tenemos sistemas de gobierno abierto, transparente, gobierno digital, ¿qué hacemos con esa información? ¿Dónde están los académicos tomando esas bases de datos, tomando esa información y produciendo más conocimiento? Tiene mucho que ver también con esa, volvemos a lo mismo, de cómo poner en práctica todo lo aprendido, porque al final se puede concluir de muchas maneras, pero el debate va a continuar. Y esa aclaración que hace sobre los Estados Unidos de los 2 partidos tiene algo bastante curioso, ¿va? Que habría que desmitificar ahí por alguna conversación. Pero en realidad los documentos, cuando hablamos de una beca, hablamos de una oportunidad estudiantil. Hablamos de una forma de cómo las personas pueden seguir formando profesionalmente, académicamente. Pero en esta beca de la de los Estados Unidos que vos estás aplicando, que aplicaste, que es la de SUSI, ¿cuáles son los principales documentos que deben de reunir las personas para poder aplicar? A ver si me acuerdo, ahorita está la convocatoria abierta, lean bien. Por ejemplo, tú llenas un formulario en línea. Sí, escuché de parte de los becarios SUSI universitarios que, es que es bastante largo, engorroso, y es como, a ver, solo con haber llevado tantas clases en la universidad, yo llevé 61 clases, ¿qué más? Vas a una entrevista, en mi caso fui a una entrevista y yo hasta le dije a mi mamá, yo siempre me pongo nerviosa para las entrevistas de trabajo y tal vez me cuesta decir las cosas que hago en mi trabajo, pero he ido a tantas entrevistas, ¿no? Que se me olvida y termino platicando así como vos y yo en un podcast y después digo, mamá. Era una entrevista. Era una entrevista laboral y yo terminé hablando de, no, fíjese que mire, el presupuesto municipal podría, o sea, se me pierde el hilo.
de confianza. Documentos que te piden, por ejemplo, no te piden visa. Yo, por ejemplo, ya tenía la visa, ya había ido a Estados Unidos. No te piden visa, pero ellos te apoyan para sacar la visa J1, que es la académica. El currículum, un respaldo de tu universidad. Fíjate que eso creo que es importante en todos lados. Hace poco que hablábamos, bueno, ahorita que estamos hablando de becas, creo que el respaldo de tus jefes es muy importante. Siempre va a haber, lo vemos hasta en política, siempre va a haber el gen del egoísmo, ¿verdad? Entonces es también como gestionarse esa emoción, cómo gestionarse ese gen. Entonces, creo que uno de los papeles engorrosos que le podía presentar a alguien, tal vez no con beca SUSI, pero con otras becas, es eso, una constancia laboral. Uno siempre quiere terminar en buenos términos, pero siempre hay algo por ahí. Entonces creo que eso es como uno dice, ay, ojalá no me pregunten, ¿verdad? Pero en mi experiencia con beca SUSI, no, yo hablé con mi jefa, con la abogada, y ella es de las personas que, sí, claro, con mucho gusto. Y te voy a decir algo, todas las universidades del mundo, desde Harvard, fui a Amherst College, que ahorita en el ranking punteó arriba de Harvard, el MIT, el New York University, porque fui a Nueva York y a Washington, y también fui a universidades de aquí, a Columbia University, todos esos lugares. Todos ellos buscan promover su imagen, su universidad, sus programas académicos. Todos ellos buscan eso, ¿verdad? No es que es que no tienen matrícula. Si yo, por ejemplo, últimamente estoy en Honduras y últimamente escucho cuando la gente dice, ay, mírate, la universidad lo que tiene que hacer, que hasta los profesores salen a buscar los estudiantes. No hay matrícula. Ey. La Universidad de Chile, cuarta en América Latina, número uno en Chile, también participaba en ferias académicas. Entonces, mientras dejemos de pensar como muy cortos en la parte estratégica, vamos a poder avanzar. ¿Qué otro papel te piden? Creo que solo eso. El respaldo institucional, la visa, ellos te apoyan. Yo no puedo asegurarte que te la vayan a dar, porque nosotros éramos 17 en el programa porque debíamos haber sido 18, pero hubo alguien de otro país, en otro lado del mundo, que no le aprobaron la visa en su país, aún cuando ya había ganado la beca SUSI. Entonces usted sabe cómo son los estadounidenses, ellos te tienen ya escaneado perfil por todos lados. ¿Qué le digo yo a la gente que cuide más allá de tu beca? Es no hacer comentarios negativos o destructivos contra otras personas, contra tus áreas de trabajo, contra tus colegas, ni contra el gobierno. Por ejemplo, yo como servidora pública desde el 2008, no me considero una persona antigobierno. No me gustan los que hacen ciertas prácticas, pero siempre tratar de estar en una posición donde yo puedo aportar, ¿verdad? De alguna forma. Ir con ese positivismo, no ir a hablar cosas malas, negativas, sino que tratar de minimizar lo malo por lo bueno. Pero en el caso de una persona que quiere aplicar a una beca, ¿de qué forma puede optimizar su currículum? Porque no sé si se lo piden. Sí. Sí, uno de los documentos que te decía es el currículum. Pero entonces, ¿de qué forma lo pueden optimizar o resumir, no poner cosas que no tienen nada que ver? Depende, fíjate, porque por ejemplo, yo toda la vida practiqué natación como deporte de competencia, di clases de natación, nunca lo pongo en el currículum, pero fuimos a ver las ballenas en el tema de economía azul, Blue Economy, que le interesa mucho a Estados Unidos. Entonces, como te lo digo como anécdota, es como yo tenía compañeros que no sabían nadar y yo, no, yo te rescato. ¿Está en tu currículum? No. Fuimos a hacer rafting como una experiencia de team building, de trabajo en equipo. Entonces también era como, ¿saben nadar? Sí, pero yo siempre me pongo chaleco, ¿me entiendes? O sea, en Honduras también. O sea, no es que, porque yo sé nadar, no, respeto las normas. Creo que siento yo que apostándole, decidir a qué línea de trabajo te vas a dedicar. Adaptar el currículum según la necesidad. Vaya, en mi caso, por ejemplo, al final a los becarios SUSI nos escoge el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene sede en Washington. Entonces uno siempre se pregunta como, ¿por qué me habrán elegido? ¿Ves? Yo he trabajado en diferentes sectores, seguridad ciudadana,
educación superior, seguridad alimentaria y nutricional. Entonces alguien me puede decir, en algún momento alguien me dijo, he sacado cursos de gestión de arsenales porque estaba en seguridad ciudadana, en la subsecretaría de seguridad, perdón. Entonces era como, Cele, pero ese es tu currículum. Ok, pero tú has trabajado en diferentes... Entonces alguien con una visión corta o que no suene ofensivo eso, me dice, pero ¿a qué te dedicas? He trabajado en gestión pública. Ah, conseguir plata. No, conseguir plata es parte de la gestión. Gestión es mucho más allá de eso. Entonces, saber también defender tu currículum. Ah, pero no tiene experiencia laboral. Entonces, ok, pero hice estos voluntariados. Pide una constancia, ¿verdad? Bueno, no me están pagando, pero me reconocen la alimentación y pido una constancia. Y las cartas de recomendación son muy importantes en este caso. Sí, son muy importantes, incluso desde tus propios docentes, ¿verdad? Que eso no se torne, como decimos en economía, en incentivos perversos, ¿verdad? De que, están aquí solo por eso. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué pasaría si uno de los requisitos fuera aprender inglés o saber inglés para poder aplicar a una? Creo que por ese requisito, si no se cumple, perdería la beca. En mi caso, si no tenés el nivel de inglés que ellos esperan, no tenés la beca. Pero mira, estuve hace 2 semanas en la embajada y creo que es algo que puedo compartir. Ellos me decían, mira, Celeste, para la beca SUSI, porque también nos convocaron para hacer un reel y se está promocionando en las cuentas, las redes sociales. Y me decían, mira, Celeste, lo que pasa es que para la beca SUSI, para estudiantes universitarios, son 7 cupos. Solo con que cada estudiante promueva su experiencia, ya tenemos mayor promoción de la beca, ¿verdad? Y eso es importante escuchar de parte de la Embajada de Estados Unidos, de que a ellos les interese que nosotros sepamos y apliquemos a la beca. ¿Por qué? Me decía, pero por ejemplo en el caso tuyo o los docentes de secundaria o staff administrativo, solo es un cupo. Ya han habido momentos en que nosotros enviamos como 4 o 5 postulaciones a Washington y ellos no eligen a nadie. Entonces yo dije, mira, no, en ese momento de mi vida dije, pucha, muchas gracias, ¿a quién más le tengo que agradecer? En este año yo fui, la beca SUSI para docentes universitarios hay como 5 o 6 líneas de trabajo. Yo apliqué para Economía y Desarrollo Sostenible. Hay para la parte de arte, para la parte de historia, para otras áreas del conocimiento. La colega que trabaja en la Departamental de Educación de La Esperanza, ella aplicó y según su área, que es diferente, ella se fue a California, por ejemplo, a San Francisco. Entonces tiene otra experiencia y comparte otras cosas. Y tuvo más compañeros tal vez de habla hispana. Fue diferente. Para los estudiantes universitarios, que no se les exige inglés, perdón, ¿verdad? Ellos convivieron con jóvenes que todos hablaban español. Entonces, de México, Honduras, El Salvador, creo. Entonces, Guatemala, eran como 20, 25. Entonces, una experiencia muy diferente a la mía. Porque les decía, de América nosotros fuimos 4 personas, 3 de Centroamérica, Brasil, y el resto de los colegas eran desde Papúa Nueva Guinea hasta Bahrein, Serbia, Pakistán, o sea, países, Ucrania. Entonces también estás obligado, es más que todo porque estás obligado a hablar en inglés y a entender un perfil académico elevado de las investigaciones o los temas que se trabajan, ¿verdad? Sí, y es sumamente importante al final, pues se convierte en el idioma universal, pero para ir concluyendo, no solamente con el tema de las becas, sino también cómo postular, podemos poner el link, el enlace de estas becas en la descripción del video para que la gente también pueda aplicar y pueda investigar, conocer. En el caso tuyo, no sé si te gustaría dar un mensaje principalmente a las personas que están aplicando o buscando becas. ¿Qué te gustaría decirles? Ay, qué difícil esa pregunta. Yo puedo platicar de todo, pero ya mensaje de corazón. Bueno, en mi caso, a mí la beca SUSI llegó en un momento muy importante en mi carrera profesional porque fue decisorio para decir, en algún momento sentí mucha presión laboral por dejar mi trabajo como docente y decidí seguir como docente y dejar mi rutina tradicional laboral. Entonces, siempre tenemos que tomar decisiones. Soy una persona creyente, tal vez no muy disciplinada en eso, ¿no? Pero sé que Dios siempre tiene un propósito.
Y ahí me pongo emotiva porque la beca SUSI también te hace, cualquier tipo de beca, en mi caso ahorita con la beca SUSI, te hace ver también lo valioso que puede ser para otras personas. No nos sentimos, al menos yo no me siento como que soy lo último de Honduras, pero regresé como, vi muchos hondureños en Estados Unidos, vi mucho el tema de migración, eso es fuerte, ¿verdad? Busqué hablar con gente en español, salvadoreños, estoy tan cerca de El Salvador, entonces también me hizo pensar en el tema, lo fuerte que está aquí en el tema de migración, de las remesas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad, el mensaje más que todo de la oportunidad que podamos tener en el ámbito laboral, desde el puesto más sencillo o más simple que se pueda llamar, hasta el puesto más alto y más estratégico, siempre tratar de hacer las cosas correctamente. En el país falta mucha gente que no tenga, que sepa manejar el gen del egoísmo, ¿verdad? Que sepa gerenciarlo, autogestionarlo para algo positivo, al igual que otras emociones. También necesitamos gente honesta, honrada, o sea, corrupción es corrupción en cualquier lado y es algo que no podemos transar nuestros principios. Entonces, mi mensaje en el tema de becas realmente es pensar bien dónde te quieres ir, no solo es me voy, porque deja muchas cosas atrás, desde tu familia, tus contactos, tus amigos. Yo ahorita me fui por 2 meses, pero cuando me fui a Chile, regresé, sentí que mis amigos ya estaban en su tema, ¿verdad? El chico que me gustaba ya estaba en su mundo, sí, es como, ok, mis compañeros ya estaban en sus cosas, ya tenían su trabajo, habían conseguido mejores posiciones, habiendo estudiado la maestría acá. Entonces también eso, postular a becas, si no la ganas no significa que eres malo. Muchas veces es porque no estás en las prioridades estratégicas que ese cooperante está buscando, ¿verdad? Entonces creo que es importante, y lo más importante, postules o no a una beca, te la ganes o no, es mantener una red de contacto fuerte, no solo en lo profesional, sino en la amistad. Y ojo, como colegas, como profesionales, no descartar a las demás personas. Cele, pero justo no tenés una maestría en esto. ¿Qué más querés? Me ha pasado eso también, es como, ¿qué más querés? Pero no sabes andar en moto. Ok, aprendo ahorita. O sea, no podemos estar cumpliendo las expectativas de todo el mundo. Pero sí, no siempre gané a la primera. También ahorita conocí gente con beca SUSI que había postulado más de una vez. Entonces ya cuando estás allá es aprovechar al máximo, portarte bien, ¿verdad? Bien es bien en cualquier parte del mundo, pero ves que en Estados Unidos hay muchas cosas que sí funcionan y la gente tiende a hacer que funcionen. Entonces creo que en el país, bueno, ahorita que vimos el Premio Nobel de Economía, yo leí Why Nations Fails hace muchos años, ves un claro ejemplo de cómo una línea divide una zona y en un lado las cosas funcionan y en las otras cosas que no. Entonces mucho depende de las instituciones y nosotros formamos las instituciones. Sí, y mucho depende también de la forma en la que nosotros nos desempeñemos, ya sea como estudiante, como colaborador en una universidad, como docente, en el caso tuyo. Y es sumamente importante este tema porque, como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Las becas ahora pues son no solo una oportunidad, sino también una forma de cómo nosotros podemos desempeñar nuestro conocimiento, desarrollar nuestras habilidades. Y sin duda alguna, pues en el caso tuyo que has recibido 3 becas, es sumamente... ¿No me las van a cobrar? Sí, ahí te la van a cobrar. Pero es sumamente gratificante, me imagino, para ti, para poder dar ese conocimiento a la sociedad, ponerlo en práctica, todo lo aprendido. Y pues es una experiencia que muchas personas pueden vivir también. Es una oportunidad que les permite a las personas poder conocer otros países, poder conocer otras personas, y al final de cuentas pues son gratuitas, ¿verdad? Y son completamente completas, se puede decir. Sí, son completas. En mi caso con becas SUSI, pero hay otras becas de la Embajada de Estados Unidos para emprendedores también. Ojo, te pagan el pasaje, te dan la alimentación diaria, o sea, en ningún momento te sientes solo, abandonado, que no te ajusta. No, para nada. Yo dormí en dormitorios universitarios, era como así, justo enfrente de The Old State House, que es donde inició la independencia de Estados Unidos, que ahora es una estación de metro, pero ahí está. Entonces, sí, te leo honestamente, es una gran oportunidad
Y ahora que estoy de vuelta es como, bueno, te lo digo muy francamente, siento como esa necesidad, esa presión de cómo hacer para devolver este tipo de apoyo. Hace 2 semanas que fui a la embajada, alguien me decía, ay, pero ¿cómo vinieron hasta acá? Y solo vinieron por un día y regresar. Sí, o sea, yo doy clase en la universidad en la noche, entonces como el día, justo, qué bueno que fue justo el día que no doy clase. Entonces sí, hice un viaje con mi familia y regresé, pero tú dices, ¿cómo le voy a decir que no a la embajada? Sí, en verdad es algo muy privilegiado y más ahora cuando ves lo difícil que es lograr muchas cosas y cuánta gente quiere irse allá. Entonces también, mira, yo llegué allá, hice un contacto con un hondureño, un chico de 20 años, que le dije, pucha, yo estoy emprendiendo en café con mi familia y tengo pendiente enviarle café para temas de negocio. Entonces también ver eso. Bueno, llegas allá, pero ¿qué haces? ¿Cómo conectas con otras personas? ¿Cómo apoyas? De eso se trata también. Excelente, pues nada más me queda agradecerte por esta entrevista, este podcast que lo vamos a estar publicando en la radio, en YouTube, en Apple Podcast, Spotify y demás. Dios mío. En un montón de plataformas, pero vamos a poner el link porque me interesa que también la gente que ve el video pueda acceder a esa información que es totalmente pública. Y pues tal vez también te puedan seguir, no sé cómo le tenés a las redes sociales para que te contacten. Dios mío, he creado como 4. Ya te olvidó. Sí. No, mira, estoy en Instagram, pero no, ya es muy personal, solo puras cosas de mi bebé, vas a ver. Solo en LinkedIn. En LinkedIn, por ejemplo, pero me pueden llamar al 31 73 79 13. Tengo ese número desde hace 10 años. Con el mismo aparato celular, bueno, ya. Y sí, también hago un llamado a todos mis colegas universitarios, seamos amigos o no seamos amigos, les caiga bien o no les caiga bien, o sea, la verdad es que ser muy profesional. A mí me interesa que la gente postula y pueda vivir esa experiencia. Y Onam, realmente te quiero felicitar por hacer esto del podcast. Nosotros allá hicimos una y yo de primera dije, no, yo no voy a participar porque yo tengo una voz un poco bastante fuerte, no tan así, no sé. Entonces, qué bueno que existan estos espacios, ¿verdad? Porque también creo que es importante, no te enseñan a ser docente universitario en esta experiencia, pero miras muchas metodologías, muchas formas de trabajo. Yo sé que ya nos vamos, pero sí te quiero contar que tuve la experiencia de ir al MIT con una persona que estudió ingeniería en sistemas ahí. Ella era de China y estudió el posgrado en ingeniería en sistemas en MIT. Entonces te cuenta las cosas desde otras perspectivas. Es como que yo te invite y he llevado a gente de otros países a una Tegucigalpa. Aquí también los puedo llevar en el caso de la USEM. Pero en el caso de la UNA es diferente, como que yo te cuente dónde yo estudié. Por ejemplo, vos estudias en la UNA de acá. Entonces yo te digo, bueno, en la UNA de Tegucigalpa no existía el polideportivo. Sí, hace muchos años. Yo hablo con la gente y me dice, ay, los años oscuros. A ver, siempre se va a hacer un cuestionamiento a los jóvenes de ahora, hoy, siempre. ¿Verdad? A mí me gusta mucho trabajar con los jóvenes porque aunque me digan, ay, es que el voluntariado, pues, siempre tienen ganas. Es como canalizar esa energía. Entonces creo que eso es importante. Casi siempre estamos cuestionando o, por ejemplo, decir, cuando yo estudiaba en la universidad era mejor. Ay, sí, claro. O sea, sí, las cosas cambian y tienes que adaptarte. Y una de las cosas que me gustó escuchar del MIT y de la profesora, ¿verdad? La clase que damos con ella en Harvard es cómo hay un trabajo colectivo en equipo y de análisis. No muy individualizado, ni quiero sacar la mejor. Y es un ambiente competitivo. O sea, no deja de ser competitivo. Pero es como entre todos pensamos una solución posible, ¿verdad? No una solución tan astral. Es casi a lo que estamos acostumbrados muchas veces. Sí, a la charla magistral que llegue el profesor y empieza a hablar un montón y, a ver, no, ¿verdad? Yo también he tenido una corta experiencia con educación media en una escuela trilingüe de acá, que me parece también una idea muy desafiante. Felicito a la directora. Y hay estudiantes que si quieren platicar y le digo, a ver, yo soy muy buena platicando de muchos temas. Tomémonos un café, ¿verdad, Onam? Tomémonos un café, platiquemos, pero ahorita en clase, esto es lo que vamos a abordar porque tú estás pagando por eso. Sí. No, pero yo estoy en la nacional. Tú me puedes decir, pero yo estoy en la nacional y no es... No. Hay un montón de gente que está pagando para que tú estudies. Exacto. Las becas son así. Muchas personas están pagando sus impuestos para que nosotros estudiemos. En el caso de Estados Unidos, ellos son los sponsors, la fuente de financiamiento. Entonces, imagínate, realmente es una responsabilidad muy, muy grande. Pues nada, gracias. Vemos. Nos vemos, Ana. Guan.